Shalom, shalom, que el Eterno los bendiga. Este es tu hermano Ned Griffith de aquí de Panamá y es un verdadero honor estar con ustedes nuevamente en esta nueva clase que se llama La misión del Mesías. La misión del Mesías. Entendiendo la muerte de Yeshua, de Jesús, y la restauración del reino. Realmente va a ser una clase tremenda. Okay, va a ser una clase tremenda. Y yo sé que tú y yo cuando te preguntan, oye, ¿por qué Yeshua murió en la cruz? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito principal de su muerte expiatoria en la cruz? Su muerte sustitutiva en el madero. Yo sé que tú y yo vamos a decir, murió por salvar a la humanidad, por cubrir nuestros pecados, para darnos vida eterna. Otros pueden decir para llevarnos al cielo. Otros podrán decir para libertarnos del pecado, etcétera. Todas esas respuestas son válidas. Todas esas respuestas. Ahora bien, vamos a tratar de comprender en contexto, las razones por las cuales Yeshua murió en la cruz. ¿Ok? Murió y resucitó para poder restaurar, traer un reino de vuelta, ¿ok? Un reino. Es muy importante que nosotros entendamos desde las escrituras hebreas por qué Yeshua tenía que morir. Porque los apóstoles, los discípulos de Yeshua, todos explicaron y dijeron que Yeshua murió conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras. Y las escrituras que ellos tenían era la Torá y los profetas. ¿Ok? Por ende, nosotros tenemos que entender cuál es el motivo por el cual Yeshua muere y esta creencia de que él tenía que restaurar el reino, de donde nace. ¿Por qué restaurar el reino? ¿Qué le pasó al reino? Y eso es lo que vamos a comprender el día de hoy. ¿Ok? Así que acompáñame. Y vamos a comenzar primero redefiniendo conceptos, porque creo que es importante el hecho de redefinir conceptos, ¿ok? Y tú te vas a preguntar, pero ¿por qué vamos a comenzar por acá? Bueno, tú te vas a dar cuenta ahora. Número uno, tenemos que redefinir la palabra o el concepto de hebreo, ¿ok? A la luz de la mentalidad de Antiguo Medio Oriente, es decir, la mentalidad de los autores bíblicos, ¿ok? En este caso, el Antiguo Testamento. Cuando ellos se desenvuelven en una cultura, se desenvuelven en un tiempo, en un espacio, donde tú y yo no estamos muchas veces informados de cómo ellos pensaban, de cómo ellos se desenvolvían, etc. Por esa razón nos cuesta entender la narrativa bíblica o cómo ellos pensaban, ¿ok? Tenemos que ir bien atrás, o sea, estoy regresando para poder comprender la restauración del reino y la muerte de Yeshua. Vamos a irnos primero hasta el Génesis, donde aparece esta palabra hebreo y qué significa y qué, ¿ok? ¿Qué es lo que el Eterno nos quiere enseñar con esto? Cuando nosotros generalmente comenzamos a estudiar la Torah o la instrucción del Eterno, sus leyes, sus mandamientos, la doctrina, como aprendimos en la clase pasada, de los diferentes términos de lo cual significa, según la etimología de la palabra Torah. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Torah, generalmente se nos dice que hebreo es aquel que cruza de un lado a otro. Y ese concepto es bastante correcto desde la etimología de la palabra hebreo. Y Brit en hebreo significa aquel que cruza. Ok, muy bien. Pero en el contexto de Antiguo Medio Oriente, en el contexto de los escritores bíblicos, el concepto era un poco distinto. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso estamos redefiniendo este concepto. De hecho, la palabra hebreo no significa israelita. No significaba israelita para las personas que vivían en el Antiguo Medio Oriente. La palabra hebreo en el Antiguo Medio Oriente
literalmente representa un pueblo o grupo de personas con tres características principales. Característica número uno, una persona nómada. Es decir, una persona que se mueve de un lado a otro, de una tierra a otra. ¿Por qué se mueve de una tierra a otra? Porque no tiene tierra. No tiene tierra donde habitar. Así que una persona nómada era una persona, los hebreos eran considerados nómadas. La segunda característica es que un hebreo en Antiguo Medio Oriente era una persona pobre. Y la tercera característica es que los hebreos eran personas oprimidas, ¿ok? Oprimidas. Así que en la mentalidad Antiguo Medio Oriente no es aquel que cruza, sino que es una persona nómada, es decir, que no tiene tierra, una persona pobre y una persona oprimida. Y este concepto nosotros tenemos que tenerlo claro a lo largo de la clase de hoy, la siguiente clase, que es la segunda parte de este tema, y también para que tú y yo podamos identificarnos con el término. ¿Ok? Así que si una persona hebrea en el contexto bíblico de Antiguo Medio Oriente era una persona nómada, pobre y oprimida, tú te preguntarás, pero ¿por qué Abraham fue llamado hebreo? A pesar de que era un hombre rico. ¿Ok? Pero es llamado hebreo también porque era un hombre sin tierra. Era una persona nómada que estaba caminando con la promesa que el Eterno le había dado. Así que por eso él es considerado un hebreo. Hebreo es una persona que no tiene tierra, que está oprimida, pobre, según el contexto y cosmovisión del Antiguo Medio Oriente. Y literalmente es su función antropológica e histórica. Una persona nómada, pobre y oprimida. ¿Ok? Ahora bien, en la escritura, este nombre se le da específicamente a la nación de Israel. Posteriormente, se le da este nombre a la nación de Israel. Y vamos a seguir viendo por acá. ¿Ok? Así que ya sabemos que hebreo era una persona nómada, pobre y oprimida. Así que el Eterno envió a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Eso fue lo que hizo el Eterno. Él llamó a Moisés para sacar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel de Egipto. Y de hecho, nosotros podemos ver en Génesis capítulo 15, versículo 13, cuando el Padre se le muestra, se le manifiesta a Abraham y le dice que divida ciertos animales en dos. Y le dice que de su simiente iba a salir una nación que iba a ser oprimida, es decir, Israel, de la simiente de Abraham. Pero que los egipcios que un pueblo enemigo iba a oprimir a la nación, iba a ser llevado esclavos por 400 años. Y es literalmente lo que pasa. El Eterno dice que Él iba a liberar a este pueblo, es decir, el pueblo de Israel, de la mano de su mano enemiga, es decir, Egipto. ¿Okay? Así que el Eterno envió a Moisés para hacer cumplir la promesa. Esto es importante. Envió a Moisés para hacer cumplir la promesa que le hizo a Abraham, de que su descendencia iba a ser liberada de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Esto es importante, porque vamos a ver las diferentes referencias que hay. El libro de Números nos presenta toda la travesía de los hebreos, desde Sinaí hasta la entrada a la tierra prometida en Canaán. Y de hecho ellos eran una nación totalmente desorganizada en Egipto. Recuerda, eran hebreos. ¿Qué es un hebreo? Una persona nómada que no tiene tierra. Una persona pobre y una persona oprimida. Así que ellos en Egipto estaban en tierra extranjera, eran pobres y estaban siendo oprimidos. Les cae totalmente la definición de hebreos. Así que el Eterno manda a Moisés para liberar a su pueblo. En Egipto eran un pueblo desorganizado, un pueblo que estaba lleno de caos, mucho caos. ¿Por qué? Porque no tenían Torá.
estaban siendo oprimidos, no tenían tierra, eran pobres. ¿Ok? Así que quiero que nos quedemos con esta palabra, de que eran un pueblo en caos, desorganizado. Luego entonces el Eterno hace algo con ellos. Como dijimos, le manda a Moisés. Y fíjate lo que dice la escritura en Éxodo 12. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Qué botón de gente. Y fíjate lo que dice el versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Mira lo que dice aquí. Toda clase de gente. Ovejas y muchísimo ganado. Te puedo asegurar que mucha gente egipcia se fue con el pueblo hebreo también. Al ver todas las maravillas que estaba sucediendo. Wow, este Dios es grande, es maravilloso. Mira, mandó todas estas plagas para destruir a sus enemigos. Yo me voy con ese Dios. Y literalmente, así fue. Muchos egipcios se fueron con ellos. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. O sea, los egipcios le dijeron, salgan de aquí, lárguense de aquí. Ni siquiera se pudo leudar el pan. Ni siquiera se pudo leudar el pan y se lo tuvieron que llevar así, sin leudar, delgadito. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Hashem, del Eterno, de Yahweh, salieron de la tierra de Egipto. Me encanta el versículo 38 porque es precisamente lo que nosotros estamos viendo. O sea, el versículo 38 es este que está en la pantalla. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Esta multitud eran los hebreos. Gente nómada, gente pobre, gente oprimida, según el contexto de Antiguo Medio Oriente. El contexto bíblico, como esta gente está pensando. ¿Ok? Toda clase de gente. Así que hebreo, toda persona nómada, sin tierra, que es pobre, oprimida, es descendiente de Abraham. En este sentido de que todo, en el contexto de Antiguo Medio Oriente, estoy hablando en el contexto de Antiguo Medio Oriente, la palabra hebreo, nómada, pobre, oprimido. Toda persona nómada, pobre, oprimida se puede identificar, eso es lo que quiero decir, se puede identificar con el patriarca Abraham y su descendencia. Esto es importante. ¿Ok? Nosotros vemos literalmente a todo este pueblo que ven aquí como un pueblo esclavo que ahora están saliendo y están atravesando una jornada en el desierto para llegar al monte Sinaí y ser una nación organizada, una nación totalmente organizada. Y vemos aquí a Moisés junto con Josué y Moisés con las tablas de la Torá, o las tablas de la ley, las condiciones del convenio, las condiciones del pacto. ¿Ok? Y vemos a los israelitas, al pueblo de Israel, aquí en el monte Sinaí, en las faldas del monte, recibiendo la Torá, recibiendo las instrucciones que el Rey, el Eterno, les había dado. Recordemos que eran una nación esclava, oprimida, pobre, nómada, sin tierra, altamente desorganizada. Y el Eterno entonces, al darle sus instrucciones, lo que está haciendo es que le está diciendo, ¿sabes qué? De tu caos te voy a dar orden. Caos al orden. Del caos al orden. Esto es algo que nosotros tenemos que entender porque es bien importante. Porque este pueblo esclavo está transformándose en una nación organizada gracias a las instrucciones de su rey. Gracias a las instrucciones de su rey. ¿Ok? Y entonces cuando el Padre les da instrucciones, el Padre les dice, ¿sabes qué? Ahora que te liberé, que te redimí,
que te saqué de tierra de Egipto, que te estoy dando mi Torá, mis instrucciones, mi palabra, mi corazón, yo quiero habitar en medio de ti. Yo quiero habitar en medio de ti. Y porque quiero habitar en medio de ti, quiero que me hagas un santuario. ¿Ok? Y entonces vemos que el Eterno les da instrucciones al pueblo de Israel para que se les construya a él un santuario. Y eso está en Éxodo capítulo 25, verso 8. Éxodo 25, 8. Y aquí lo estoy buscando para poderlo leer. Éxodo 25, 8, que dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño, el tafnit, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que el Eterno lo que está haciendo, sabes que, wow, te liberé, te redimí, te saqué de tierra de Egipto, te estoy dando mi Torah, te estoy dando mis instrucciones, te estoy dando libertad. Yo quiero habitar en medio de ti. Así que construye esto porque tú eres mi pueblo. Eres mi especial tesoro. Así que todas estas instrucciones que el Padre les da, y me encanta que Éxodo dice, conforme al diseño que yo te estoy dando, que la gente se pone brava, o yo no sé. O sea, yo siempre digo, el Eterno te está dando sus instrucciones, aprovecha que te está dando sus instrucciones, literalmente. Porque, hey, si una persona te está diciendo, mira, cuando tú le vas a celebrar cumpleaños a alguien, por ejemplo, o una sorpresa, tú sabes lo que le gusta a esa persona, porque esa persona te lo está diciendo, o la conoces. Tanto convivir con esa persona, y a mí me gusta esto, me gusta que, ay, mira, yo sé que a ella le gusta eso, o que a él le gusta eso, así que lo voy a hacerlo para que esté contento y feliz y vea que realmente la amo o lo amo. Entonces, las instrucciones del Todopoderoso funcionan así. Es como un papá que da las instrucciones a sus hijos y espera que los hijos obedezcan. Las instrucciones del Padre, eso es lo que traen. Dirección, traen orden. A esta nación trajo orden y a mí me ha traído orden. Siendo ellos una sociedad, una nación esclava, pobre, oprimida, sin tierra, ahora mira lo bonito que está el campamento de Israel. Bien organizado, porque las instrucciones del Todopoderoso, eso es lo que trae orden a nuestra vida. Tú no te has preguntado, hey, ¿por qué mi vida está tan caótica? Con mis hijos, con mi pareja, mi esposo, mi esposa, en mi trabajo, lo que sea, porque no estás considerando las instrucciones del Padre. En mi salud, ¿por qué tengo mala salud? Porque no consideraste las instrucciones del Padre. Muchas veces pasa eso, por nuestra desobediencia. Entonces le queremos echar la culpa a la gente cuando fuiste tú el que no obedeciste. Porque el ser humano es así, nos encanta buscar muchas veces culpables, si no nos damos cuenta que nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Así que el Eterno lo que está haciendo es trayendo a este pueblo de ser esclavos a ser ahora una nación, de ser esclavos ahora a ser un reino de gente santa. Pero mira lo que dice la escritura, Éxodo 19:4, dice, vosotros visteis, ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, mira, me encanta esto. Dice, si vierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, es decir, si guardas la relación, si guardas el juramento, si guardas el convenio que tú y yo hicimos, dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Pero dice ahí, si diereis oído a mi voz. La gente cree que, mira, cantan, yo soy especial tesoro. Especial tesoro si no guardas el juramento que hiciste el Señor.
si no guardas el pacto, si no guardas la relación, si le eres infiel al Señor y tú quieres ser su especial tesoro, dice, seré mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Y dice, vosotros me seréis un reino, ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. ¿Qué es santidad? La gente piensa que santidad es vestir falda larga, no maquillarse, sabrá Dios, muchas otras cosas. La verdad es que el concepto de santidad es claro y simplemente es el hecho de caminar apartados, consagrados, una vida consagrada, una vida santa que agrade al Todopoderoso. Eso es lo que es caminar consagrados en santidad. ¿Ok? Y dice que estas son las palabras que dirás a quién, a los hijos de Israel. Es decir, que hijos de Israel, con hijos de Israel quiero decir los hijos de Abraham. Y ahora vamos a ver bien a qué se refiere la escritura. La escritura, a lo largo de ella, cuando habla de hijos de Israel, hijos de Abraham, la familia de Dios, etc. Así que dice, si tú dieres oído a su voz y guardares el pacto, entonces va a ser su especial tesoro. Guardar la relación que tienes con el Señor. Y es lo mismo que dice 1 de Pedro 2, 9 al 10. Cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todo esto son nombres que el Eterno le da a Israel. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo. Imagínate, yo creo que el texto es bien claro. No eras pueblo, tú no eras parte del pueblo de Dios. Tú no eras Israel, tú no eras la iglesia, tú no eras los hijos de Abraham. En aquel tiempo eras un gentil, alguien que estaba fuera de pacto. Y ahora dice la escritura que pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado misericordia. Así que fíjate la relación, porque el texto de 1 de Pedro 2, 9 al 10 es sacado precisamente de este texto que ven en pantalla, Éxodo 19, 4. Pedro está utilizando lo que se le dice a los hijos de Israel, reino de sacerdote. Y el hecho de que dice que reino de sacerdote no significa que usted es sacerdote de orden de Melquisedec, ni de levita. No significa eso. Significa que usted cumple el rol y la función del sacerdocio. Porque ahora mucha gente dice que nosotros somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Eso no puede ser. Yeshua es el único sacerdote en el orden de Melquisedec. Tú y yo cumplimos el rol y función de sacerdote. ¿Cuál era el rol y función de sacerdote? Representar. Así que tú representas al Dios de Israel. Tú representas a un pueblo santo. En ese sentido, tú y yo somos sacerdotes. ¿Ok? Importante. Así como el término hebreo es amplio en el contexto bíblico Antiguo Medio Oriente, el término de sacerdotes o sacerdocio también es bastante amplio. Y nosotros tenemos que considerar siempre el contexto. ¿Ok? Bien importante. Y fíjate, aquí era donde quería llegar. Porque este texto dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, es conocido en la Biblia con diferentes nombres. Con diferentes nombres, entre ellos Israel, los hijos de Jacob, los descendientes de Abraham, la nación, el reino, la asamblea, la congregación, el pueblo escogido, los santos, y aunque usted no lo crea, la iglesia. La iglesia. Porque literalmente iglesia lo que significa es congregación, la comunidad. ¿Okay? La asamblea es lo mismo, solamente que en griego koiné, eclesia. ¿Okay? Así que la iglesia, Israel, los hijos de Jacob, los descendientes, es lo mismo.
No hay una relación bipartita. Dios no tiene una relación bipartita, una con Israel y otra con la iglesia. No. Israel es la iglesia de Israel, la congregación de Israel, la asamblea de Israel, la comunidad de Israel, es lo mismo. Tú y yo, que no nacimos como judíos y seguramente no tenemos sangre israelita, somos injertados, somos hechos parte del pueblo, así como el pueblo hebreo, cuando sale de Egipto, muchos extranjeros también fueron injertados en el pueblo. ¿Okay? Esto es importante. Y puede ser que usted no esté de acuerdo conmigo. Puede ser. Por eso es que digo, usted no crea nada de lo que yo le digo. Usted tiene que verificar y validar todo de acuerdo a su contexto y usted va a sacar al final sus propias conclusiones. ¿Ok? Pero estamos aprendiendo juntos. Y eso es lo más importante. ¿Ok? Continuamos por acá. Ahora bien, es importante que nosotros veamos esto. Y sería bueno que, no lo voy a leer, pero lo tengo aquí, pero usted puede tomarle foto, regresar el video y estudiarlo también. Estudiarlo. Las etapas geográficas, la situación de Israel en esa etapa geográfica y la acción divina que el Eterno hace con su pueblo en las diferentes etapas geográficas, en la narrativa, y la manifestación del nombre del Eterno, su atributo en esa circunstancia de la que está hablando. ¿Okay? Voy a pasar esto porque si no me quedo una eternidad en esta diapositiva. ¿Okay? Así que la nación de Israel, la iglesia de Israel, el reino, la familia de Dios, los hijos de Abraham, tuvieron su peregrinaje de 40 años en el desierto. Ellos eran una organización, una nación desorganizada. El Padre les da su Torá, se convierte en una nación ordenada. Y durante su peregrinaje de 40 años en el desierto hasta entrar en la tierra prometida, entran con el mismo nivel de organización, un nivel alto de organización. ¿Por qué? Porque ya habían recibido la Torá. Y mientras ellos ya están habitando en Israel y están en la tierra prometida y se esparcen en la tierra las 12 tribus, las diferentes tribus en su tierra, Israel entonces tiene reyes, obviamente como cualquier nación. E Israel tuvo 3 reyes. Tuvo a Saúl, tuvo a David y tuvo a Salomón. Y aunque usted no lo crea, durante el reino de David fue donde más prosperidad hubo en Israel. Fue bajo el reino unido de David donde más prosperidad hubo. Y usted puede decir, pero no, hombre, no puede ser si Salomón fue el rey más rico. Ciertamente fue el rey más rico, pero heredó mucha y gran parte de su riqueza del reino de su padre David. Así que es bueno considerar que David fue el reino realmente con mayor prosperidad. Entonces el Eterno le hace una promesa y un pacto a David y le dice, ¿sabes qué? En tu trono nunca faltará rey y se levantará un descendiente que restaurará el reino. A David se le prometió un ungido que vendría y restauraría su trono. ¿Ok? Y restauraría su trono. Y este concepto de restaurar el trono de David, un pacto davídico, la promesa del ungido, la promesa del Mesías, es lo que luego del exilio el pueblo de Israel comienza a llamarlo la consolación de Israel. ¿Ok? Los rabinos y el pueblo de Israel comienzan a decir, estamos esperando la consolación de Israel, es decir, la promesa de un Mashiach, la promesa de un Mesías, el ungido. ¿Ok? Y es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Aquí, por ejemplo, en 1 Crónicas 17:11, dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, este es el Padre diciéndole a David, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Es decir, su reino será firme. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú,
Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme, 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 firme para siempre. Ese es el reino del Mesías Yeshua. Ok, así que es importante considerar esto, porque el Padre es alguien que jamás miente y él cumple sus promesas. ¿Ok? Ahora bien, luego de la muerte de Salomón, desafortunadamente, después del rey Salomón, el reino sufrió una división por la opresión del rey, por la idolatría del pueblo y también porque era plan del Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Luego de la muerte de Salomón, el reino de Israel, las 12 tribus, se dividen en dos reinos diferentes. La casa de Israel en el norte azul y la casa de Judá en el sur. La casa de Israel tenía 10 tribus y la casa de Judá tenía 2 tribus aquí en el sur. Judá y Benjamín en el sur y el resto de las 10 tribus en el norte. ¿Okay? Esto es importante porque estamos viendo, ya hemos visto todo lo que ha estado sucediendo con el pueblo. Era una nación desorganizada. El Padre luego los llama, les da identidad, les da su Torá, les da hasta un rey, les permite tener reyes. Pero los reyes son humanos, cometen errores. No cumplieron, en este caso Salomón no cumplió el pacto, el convenio, y por ende el reino se divide por su idolatría y por otras cosas como por ejemplo el no cuidar la tierra y demás. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es bien importante que nosotros entendamos esto. Esta división tuvo obviamente sus consecuencias, ya que fue por causa del pecado. Israel quebrantó el pacto, Israel fue idólatra. Todo Israel, no solamente Judá, no solamente Israel, sino Judá, no solamente las del norte, Judá también fue idólatra, Judá también fornicó, mejor dicho, cometió adulterio con otras naciones, otros dioses. Sin embargo, porque Dios cumple su promesa, solamente exilió a la casa del norte y no a Judá. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir la promesa del Mesías. Así que el Eterno ya le había advertido a Israel lo que ocurriría si quebrantaban el pacto, si quebrantaban su parte del convenio. ¿Ok? Así que esa es la razón por la cual el reino se divide. Y es normal, porque en el Antiguo Medio Oriente tienes que entender que si tú ves a un pueblo débil, lo primero que iba a hacer el enemigo era atacar, aprovechando su debilidad. ¿Ok? Así que dividida la dinastía real en dos ramas, la del norte y la del sur, pues los asirios, quienes eran los enemigos de Israel, aprovecharon la situación para conquistar el reino septentrional. El septentrional lo que significa es norte, el reino del norte, las 10 tribus. Así que el del sur, con capital en Jerusalén, ellos trataron de mantener su independencia haciendo equilibrios entre Egipto y Babilonia, tratando de tratarlos bonito y demás. Pero este último, que a finales del siglo 7 a.C. parecía ya decidido a poner bajo su órbita al Estado judío, al pequeño Estado judío. Así que, ¿qué es lo que pasa? Babilonia va a Judá y lo que hace es que exilia a Judá, a Babilonia. ¿Ok? Pero el pueblo judío, aunque fueron exiliados a Babilonia, ellos no se juntaron junto con otros babilonios, sino que permanecieron y su raza judía permaneció firme. ¿Ok? No así como el reino de Israel, que se mezclaron y demás. Así que finalmente en el año 597 las tropas del soberano babilonio Nabucodonosor entraban en Jerusalén en castigo por el comportamiento de sus reyes. Así que unas 3.000 personas pertenecientes a las familias más poderosas del país fueron deportadas a Babilonia junto con el mismo rey. Aún así, los babilonios respetaron el trono de Judea, en el que pusieron a un pariente del rey de puesto. Así que fue en el 587 cuando, después de una nueva rebelión hebrea, Jerusalén fue conquistado y el templo de Salomón incendiado, a lo que siguió a una nueva deportación de judíos influyentes en Babilonia. Así que como cualquier reino, un reino dividido no permanece. Yeshua lo dijo. El reino dividido no permanece.
Así que, ¿qué es lo que sucede? Obviamente va a venir el enemigo, los asirios vinieron, los babilonios vinieron y conquistaron. ¿Ok? Así que vamos a seguir viendo esto de la narrativa. Nosotros podemos ver un mapa aquí, donde están las fechas y demás, pero no vamos a ver lo de las fechas, sino que quiero que vean las flechas. Y me gusta más este segundo mapa, donde literalmente lo que podemos ver es parte de la deportación que se le da al pueblo de Israel y a Judá. Nosotros vemos en la flecha morada que los asirios toman cautivos a los israelitas, a los de las tribus del norte, a las 10 tribus del norte. Estos asirios, por allá por el 734 y 32 antes de Cristo, toman de aquí, de Samaria, ¿okay?, donde estaban los israelitas, los tiran a Siria y van y los exilian a Siria. Los babilonios en la flecha verde toman a las tribus de Judá en cautiverio, como pueden ver aquí. Las toman a la tribu de Judá en cautiverio hacia Babilonia. ¿Se acuerdan la narrativa de Daniel? Bueno, Daniel era un judío que fue exiliado a Babilonia. Y es importante aclarar que cuando el pueblo enemigo llevaba o exiliaba a las diferentes naciones, en este caso al pueblo de Israel, ellos se llevaban a la gente que podía aportar algo a la nación. ¿Ok? A los ingenieros, a los doctores, a los profesores, a los que sabían leer. Ellos se llevaban a los astrólogos, se llevaban a esta gente que podían aportar algo a la nación, en este caso a Siria o Babilonia, y dejaban en la tierra de Israel a los que podían seguir plantando la tierra y trabajando la tierra. ¿Ok? Así que por eso ustedes ven que en el libro de Daniel, vemos a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, gente inteligente, allá en Babilonia, porque podían aportar cultura al pueblo enemigo. Así que esto es parte del contexto que debemos considerar. Y vemos en la flecha roja los asirios que llevan gentiles para poblar a Israel. Así que vemos a los asirios trayendo gentiles, y lo vemos de hecho en el libro de Segunda de Reyes, trayendo gentiles para poblar a la nación de Israel. ¿Okay? Pero antes de entrar a ese tema, vamos a hablar un poco de Samaria y los samaritanos. Y es importante porque lo que nosotros vemos aquí es Samaria, donde habitaban literalmente estas, y déjame ir para atrás para que lo puedan ver aquí. Ajá, aquí está en este mapa. Ven, Samaria es el territorio donde habitaban las 10 tribus, ok, perdidas. Es parte del territorio donde habitaban estas 10 tribus, que ustedes lo pueden notar en las porciones de los profetas, que se le llama Efraín, también Israel, ok. Habitaban en esta parte los samaritanos, ok. Y esto tiene mucho que ver con el contexto de los samarios, los samaritanos, y la mujer samaritana cuando Yeshua tiene una conversación con ella en Juan. Y es lo que vamos a leer. Mira lo que dice Juan capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dice: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. ¿Quién? Yeshua. Junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Yeshua le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces era raro. Esta mujer samaritana está diciendo: oye, pero si este hombre es judío, porque él se atreve o tiene la osadía de hablarme y de pedirme agua. Qué raro. Solo porque los judíos veían como escoria a los samaritanos. Y tiene esos motivos, y te voy a explicar ahora por qué. Entonces respondió Yeshua y le dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber?, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces Yeshua está utilizando un lenguaje bien elevado. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Voy a tomar un poco de agua, me disculpan. Ok. Ahora sí, ok. Así que miren lo que Yeshua está diciendo aquí. Cualquiera, dice él, cualquiera que tome de esta agua que está aquí en el pozo, te volverá a tener sed. Pero, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yeshua está utilizando un nivel de lenguaje, un lenguaje bastante elevado, de enseñanza elevado, y él sabe lo que está diciendo. Mira el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, yo quiero esa agua, para que no tenga yo sed. Ni venga aquí a estar sacando agua todo el tiempo. Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho. Hey, ¿sabes qué? Tú estás en lo correcto. No tengo marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero ¿por qué la mujer le cambia esta conversación bruscamente a Yeshua? ¿Será que le dio pena? ¿O es que ella sabe a lo que Yeshua se está refiriendo en contexto? Por eso es que tenemos que estudiar el contexto judío del Nuevo Testamento, comprender el contexto hebreo, porque todo esto está sucediendo en un contexto que tú y yo no somos parte. Desafortunadamente no conocemos cómo esta gente vivía. Dice, le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ni en Jericim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Tú estás adorando, yo sé, estás adorando al Padre, pero tú ni sabes lo que estás adorando, man. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Esto es Yeshua. La salvación viene de los judíos, claro, porque la simiente judía es que nace el Mesías. De la simiente judía es que nace Yeshua. Pero es interesante porque Yeshua dice, ustedes adoran lo que no saben. Pero ¿por qué Yeshua le dice esto? Adoran lo que no saben. Mas la hora viene, y ahora vamos a responder esa pregunta. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Elohim, Dios, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el ungido, el Cristo, el Mashiach. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy. Yeshua se le está revelando como el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Sé que ha de venir el Mesías llamado el ungido. Los samaritanos creían en este hombre profeta llamado el Taeb, como el Mesías samaritano, como una versión samaritana del Mashiach, y ellos le llamaban el Taeb o Tajeb. Y ahora vamos a ver un poco de eso, ¿ok? Así que vamos a ver un poco de este contexto de los samaritanos. Los samaritanos ocuparon el país antiguamente perteneciente a la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. La capital del país era Samaria, anteriormente una ciudad grande y espléndida.
Cuando las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio a Asiria, el rey de Asiria envió gente de Cuta, Aba, Hamat y de Sebarbaín a habitar en Samaria. Y eso lo podemos ver en 2 de Reyes 17:24 y en Esdras 4:2 al 11. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Está el pueblo aquí, el pueblo de los samaritanos que ocupaban lo que era la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Y luego cuando ellos son exiliados, lo que hace el rey de Asiria es que envía gente gentil, personas gentiles de Cuta, Abba, Hamad y de Sebarbaín, de estos pueblos paganos, a habitar en Samaria. Así que estos extranjeros, lo que pasa es que se mezclaron con la población israelita que estaba todavía en y alrededor de Samaria, porque había una población israelita. Yo les dije, recuerda que ellos exiliaban a los que sabían leer, a los doctores, a los médicos, a los ingenieros, y dejaban en la nación de Israel, en el pueblo, en la tierra israelita, a aquellos que podían trabajar la tierra. ¿Ok? Así que estos extranjeros de Cuta, Aba, Hamad y de Sebarbaim, que estamos viendo en la narrativa de Segunda de Reyes, esta gente que el rey de Asiria envió, estos paganos que envió a Samaria, se mezclaron con estos samaritanos, con esta población israelita que estaba allí en Samaria. Así que estos samaritanos al principio adoraban a los ídolos de sus propias naciones, pero siendo atribulados por leones, como nos dice Segunda de Reyes, era porque ellos no habían honrado al Dios de ese territorio, en este caso el Dios de Israel. Un sacerdote israelita, por lo tanto, fue enviado a ellos de Asiria para instruirlos en la adoración al Dios de Israel, a Elohim. Ellos fueron instruidos de los libros de Moisés, es decir, la Torá, pero todavía conservaron muchas de sus costumbres idólatras. Entonces, por eso es que Yeshua le dice, ¿sabes qué? Ustedes adoran lo que no saben, porque sí, los samaritanos adoran al Dios de Israel. Sí, adoran al Dios de Israel, pero como el rey Asiria envió a estos paganos y se mezclaron sus creencias, su filosofía, todo, entonces adoraban al Dios de Israel, pero al mismo tiempo tenían prácticas paganas. ¿Ok? Así que sincretismo en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Como el rey de Asiria envió gente gentil, gente pagana aquí, entonces los samaritanos adoptaron esta mezcla de cómo adorar, pero seguían la idolatría. Así que yo creo, no me acuerdo, yo creo que yo anoté mal esa cita. Creo que no es Segunda de Reyes, es Primera de Reyes, ¿ok? Sí, yo creo que es Primera de Reyes 17. Déjame validar aquí. Tengo mi Biblia aquí. Déjame corregir. Corroborar, mejor dicho. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Ah, lo que pasa es que no tenía para que me vieran. Segunda de Reyes. Déjame decir la cita. Sí, sí está bien la cita. Sí es Segunda de Reyes, entonces no me equivoqué. Perfecto. Ok, Segunda de Reyes, sí. Es allí entonces que los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron su religión idólatra. Entonces los samaritanos generalmente eran considerados como mestizos y fueron despreciados universalmente por los judíos por esto, por lo que la historia te dice en Segunda de Reyes 17:26 al 28. ¿Okay? Por eso es que es importante que nosotros conozcamos todo este contexto. Ven cómo ya hemos ido desde el Éxodo, todo esto, hasta llegar aquí a los samaritanos, porque es importante, es muy importante que nosotros podamos entender esto. Así que cuando las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio, el rey de Asiria envió gente de todos estos lados a habitar en Samaria. ¿Ok? Vamos a ver qué eran los 5 esposos a que Yeshua se estaba refiriendo. Recuerda que Samaria, esta región de Samaria, fue una vez parte del reino del norte de Israel, que se había separado del reino davídico. Recuerda, eran 12 tribus, 10 en el norte, 12 en el sur. Salomón peca, se divide el reino, ¿ok? Y entonces Samaria era parte del reino del norte, esta parte del norte de Israel, que se había separado del reino. Entonces había establecido su propia monarquía y forma de adoración, hasta que Asiria invadió y envió al exilio a la mayoría de sus habitantes, y los que se quedaron allí
en Samaria, el rey de Asiria entonces trajo paganos a Samaria para establecerse allí y comienzan a mezclarse. Entonces, curiosamente, Segunda de Reyes 17, no es primera, ahí fue que me equivoqué, Segunda de Reyes 17, 30, 31, nos dice que había 5 grupos que se establecieron allí, cada uno adorando a sus propios dioses paganos, ¿ok? Y nosotros lo podemos ver aquí en Segunda de Reyes 17, 30 al 31, donde dice, número 1, los babilonios adoraban a Marduk. Número 2, los hombres de Cut adoraban a Nergal. Los hombres de Abba adoraron a Nibás y Tartak. Los hombres de Sebarbaín adoraban a sus dioses de la ciudad. Y el rey Adad adoró a Anat. Eso está en Primera de Reyes 17, estoy validándolo aquí. 30 al 31. Ajá. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibás y a Tartak, y los de Sebarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramalek y a Anamalek, dioses de Sebarbaín. Y mira lo que dice el versículo 24, si tienes tu Biblia allí, ¿ok? Dice, Segunda de Reyes 17, 24. Y trajo el rey de Asiria a gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Hamat y de Sebarbaín. 5. Estamos hablando de que el rey de Asiria, este rey pagano, trajo de estos cinco lugares paganos, dioses ajenos a Samaria. ¿Ves a qué se está refiriendo Yeshua? Cuando habla de 5 maridos has tenido. Qué tremendo. Qué tremendo esto. No estoy diciendo que esto es la verdad absoluta. Lo que estoy diciendo es que podemos interpretar dentro del contexto histórico, considerando todo el problema que Samaria estaba teniendo, tuvo en el pasado, y era esta historia era conocida, podemos inferir lo que Yeshua se estaba refiriendo, considerando el contexto, ¿ok? Primeramente histórico de la narrativa, ¿ok? Importante. Así que lo que Yeshua está haciendo es hablando en un lenguaje espiritual alto. Y es similar, porque es similar a lo que cuando Yeshua habla con Nicodemo y le dice, oye, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a entrar otra vez a la barriga de mi mamá? Pero es que estos son lenguajes espirituales altos y es una de las características del Evangelio de Juan. Así que consideremos esto en la conversación de la mujer samaritana, ¿ok? Este lenguaje espiritual alto, ¿ok? Todo nosotros tenemos que estudiar lo que es el sistema de creencia y filosofía samaritana, porque todo esto es importante, todo esto. Y parte del sistema de creencia y filosofía samaritana era que solo Hashem, solo Yahweh es Dios y no hay nadie como él. Número 2, que Moisés fue el profeta por excelencia elegido por Dios. Número 3, observar la ley dada por Dios a Moisés. Los samaritanos son guardianes de la Torah, de la ley. El monte Gerizim es santo, la casa de Dios, lugar escogido por él para su santuario. Ellos creían esto, que no era Jerusalén, sino que era el monte Gerizim. Y ellos creían en la venida del Taeb. Esto es lo que les dije antes. El Taeb era como el Mesías samaritano, el restaurador de todas las cosas, quien iniciaría la época de la venganza y la recompensa. El santuario del monte Gerizim sería restaurado y los impíos destruidos y los justos serían premiados. Y este libro, que se llama Text and Interpretation, Studies in the New Testament presented to Matthew Black, es un libro que nos habla sobre el Taeb, nos habla sobre esta filosofía samaritana con respecto al Mesías. Ellos creían que era un profeta que vendría y también establecería un reino. Y en este libro nos habla, este libro que se llama The Throne Motif in the Book of Revelation, nos habla que los samaritanos creían y esperaban un reino milenial también, un reino de 1000 años, y aquí está. ¿Okay? Ellos esperaban que el Taeb restauraría la nación al favor de Dios por
1000 años. Así que ellos también creían en un milenio, ¿ok? Y por eso es que se llama el motif del trono en el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Motif lo que es que motif significa que en el contexto del Antiguo Medio Oriente una repetición de algo que nos quiere dar un mensaje. Cuando algo se repite en una narrativa, eso es un motif, lo que nos quiere dar un mensaje dentro de la narrativa. ¿Okay? Así que la filosofía samaritana con respecto al Mesías no está tan alejada del pensamiento judío del Mesías. ¿Okay? El Taeb, Mashiach, el ungido. ¿Okay? Y ya estamos terminando, familia. Ya estamos terminando. Y una de las razones, mejor dicho, la razón principal del exilio de la casa de Israel y Judá era que ellos no dejaron descansar la tierra. Que esto es bien importante porque no solamente era la idolatría, sino su desobediencia al pacto. El séptimo día, que es el cuarto mandamiento, que está en el Decálogo, el cuarto mandamiento, guardar el séptimo día y santificarlo, el Shabbat semanal junto al Shabbat de la tierra, o también conocido como el Shemitah, que es el descanso en el séptimo año. Son mandamientos del rey para preservar el orden y la paz en el reino, pero ellos violaron estos mandamientos, ¿ok? Y fueron exiliados precisamente por eso, porque no guardaban el Shabbat, porque no hacían descansar la tierra. Familia, yo creo que los mandamientos del Eterno todos son buenos, son santos, son justos. Nadie tiene derecho para expirar los mandamientos. Entonces, cuando nosotros decimos, no, que eso no es para nosotros, que esto... Los mandamientos demuestran el carácter bueno, justo y bondadoso del rey. Y todo lo que él hizo tiene una razón. Todo lo que él escribió en su palabra tiene una razón. Y tú y yo no somos nadie ni nada para decir, no, te equivocaste. O no, eso no es para mí. Entonces agarramos la escritura como si fuera un buffet. Y no, eso no es ético, no es correcto. Los hijos del Eterno se supone que no debemos hacer eso. Dime qué mandamientos obedeces. Dime qué mandamientos obedeces y te diré quién es tu rey. Ojo, dime qué mandamientos obedeces y te diré quién es tu rey. Eso lo aprendí de mi pastor Walter Agosto, y me encanta esa frase. Así que cada 7 días es un Shabbat para que el hombre descanse. Cada 7 años es un Shabbat para que la tierra descanse. La tierra de Israel. Estamos hablando de la tierra de Israel. ¿Ok? Y ellos violaron este mandamiento. Así que cuando las 12 tribus entraron a poseer la tierra, ellos no obedecieron este mandamiento del descanso de la tierra. ¿Y qué pasa? Entonces comenzaron a generar una deuda, porque el Eterno les dijo, ¿sabes qué? Si tú no guardas la tierra, no permites que la tierra descanse, por cada año que la tierra no descansa, tú vas a pagar. Y eso fue literalmente lo que pasó. Mira lo que dice Levítico 26:34. Dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo, la tierra de Israel, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. El Eterno está siendo claro aquí. Ellos no habían guardado el año Shemitah. Ellos no habían guardado el descanso que Dios les dijo que guardara. Por eso Dios los exilió y le dijo, ¿sabes qué? Tú no estás dejando descansar la tierra, así que te voy a pasar factura. Tú no estás dejando descansar la tierra, así que ¿sabes qué? Te voy a exiliar para que tú no estés en la tierra y la tierra descanse de ti. Eso es lo que voy a hacer, porque no dejaste descansar la tierra. Entonces, lo mismo pasa también con nosotros. Podemos hasta sacar una explicación, una aplicación, mejor dicho, espiritual. No nos gusta descansar. Lo que pasa con el hombre es que al hombre no le gusta que le digan qué tienen que hacer. Ni siquiera a Dios muchas veces. Dios te dice, descansa en el séptimo día, en el día que yo te digo que descanses, y tiene un motivo por qué Él eligió el séptimo día. ¿Todos los días son iguales? No. ¿Todos los días son de Dios? Sí, pero Él santificó uno. Todos los días son de Dios, eso no te lo discuto, todos los días. Pero dice la Escritura que Él uno solamente santificó, y es el Shabbat. Es el Shabbat. Entonces,
a veces nos pasa factura el cuerpo porque no lo dejamos descansar. Es el mismo principio. Así que fíjate, según Levítico 25, 8 al 9, el año del jubileo es ya cuando se cumple el Yovel, el jubileo, los 50 años, son 49, en el año 50 entonces el jubileo o el año de remisión, donde todo regresa entonces a su estado original. Dice, 7 veces contará 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años, 7 por 7, 49. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, Yom Kippur, o el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. Cada 49 años, 7 por 7, hay un jubileo en el año 50. No solamente un descanso, sino que proclamamos de la libertad en toda la tierra. Es una proclamación de libertad en toda la tierra. Y esto tiene un contexto profético tremendo que no voy a tocar hoy por el tiempo. Tenemos poco tiempo, ya se me está acabando. Ya se me acabó, mejor dicho. Sí, me pasé por un minuto, pero tengo que terminar, ya estoy terminando. ¿Ok? Así que es una proclamación que ellos no hicieron y por eso fueron exiliados. Mira, segunda de Crónicas 36 dice, y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo, todos los días de su desolación, reposo hasta que se cumplieron los 70 años. ¿Okay? Así que ellos estuvieron así porque no obedecieron el mandamiento de la tierra. ¿Okay? Así que así dice el Eterno, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Y eso es lo que el Eterno hizo. Los hizo volver a su tierra. ¿Okay? Así que para repasar y terminar, en el sur estaban las dos tribus, Benjamín y Judá, y ellos mantuvieron su adoración en Jerusalén. Estaba la clase sacerdotal, los hijos de Aarón, los levitas y las fiestas bíblicas originales. Ellos siguieron, mejor dicho, celebrando las fiestas bíblicas en el calendario original y fueron deportados a Babilonia. Y luego cuando regresaron siguieron cumpliendo los mandamientos. Pero contrariamente, en el sur, a la casa de Israel, las 10 tribus, la capital de ellos era Samaria y ellos cambiaron el sacerdocio y las fiestas. Yo creo que eso es algo que desafortunadamente nosotros también hemos hecho muchas veces. Mejor dicho, cambiamos las fiestas. Ya no queremos celebrar Pesaj, no queremos celebrar Shavuot o Pentecostés, no celebramos Sukkot, y todas estas fiestas son fiestas bíblicas hermosas que Yeshua celebró y tienen un contexto profético que apuntan al maestro Yeshua, de forma poderosa. Pero si queremos celebrar Navidad, San Valentín, día de esto, nuevo año, día de lo otro, y nos inventamos todo el tiempo un año nuevo, una celebración nueva. Pero celebrar las fiestas del Eterno, ¿no? Entonces somos bien samaritanos. Somos bien samaritanos muchas veces. Y somos bien ingratos con el Eterno. E hipócritas. Muchas veces somos así. Tristemente, y me incluyo. Queremos hacer toda nuestra manera. Y como la gracia del Eterno nos ha alcanzado, queremos que esa gracia es libertinaje. Desafortunadamente. Así que a este pueblo de Samaria se le comenzó a llamar gentiles. ¿Por qué? Pues porque se mezclaron con los de Cuta, Abba, Sebarbaín y Amad, como les dije en Segunda de Reyes. Se mezclaron con estas naciones paganas, gentiles, y poco a poco pues fueron perdiendo su identidad original, ya que fueron deportados a Asiria. Y es interesante porque Yeshua le dice todo esto a esta mujer samaritana. Bien interesante. Entonces, todo lo que Yeshua dice en las parábolas, cuando dice las casas de Israel, las ovejas perdidas, vine a buscar las ovejas perdidas, está hablando de Israel. Está hablando de esta restauración del reino que él busca. Dice, tengo unas ovejas que no son de este redil y a esas tengo que ir a buscar.
Cuando él dice esto, tengo unas ovejas que no son de este redil, él está hablando del pueblo judío. Estoy diciendo, pueblo judío, tengo unas ovejas que no son de este redil, puesto que ya el padre se había divorciado de la casa del norte. Así que en capítulo 15 de Lucas también aparece como el hijo pródigo. Imagínate. Entonces Yeshua dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A esta casa del norte se le llamaba las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, para restaurar el reino, recuerda que el Eterno le dijo a David, hey, yo tengo a un rey de tu descendencia, yo voy a enviar un rey de tu descendencia que va a restaurar tu reino, su reino no se va a acabar nunca, va a permanecer para siempre y estará firme. Entonces, para restaurar el reino, Dios envió a Yeshua al Mesías, el hijo de David. Y la misión del Mesías era restaurar el reino para que estuviera unida como cuando estaba bajo el reino de David, su padre. Entonces, en los días de Yeshua y hasta el día de hoy, las tierras de las tribus tienen que ser restauradas. Todo está profanado, la tierra está profanada. Y el pueblo que vivió en la tierra durante el tiempo de Yeshua estuvo bajo el dominio romano. Y las 12 tribus no tuvieron tierra, ni divisiones físicas, ni tribus, ni nada. Israel estaba dispersa y desafortunadamente Judá no era libre. Entonces, cuando leemos los profetas, nosotros vemos, o sea, si nosotros leemos los profetas, tú te vas a dar cuenta que el discurso de ellos es para la casa de Judá y para la casa de Israel. Y Judá e Israel. Entonces, y se menciona el estatus tanto de Israel como de Judá, un estatus exiliado, un estatus de exilio, de opresión, de pobreza, de gente sin tierra, gente hebrea. Lo que les dijimos al principio, lo que explica al principio. Así que eso es lo que nosotros estamos viendo, el estatus de exilio total. Y bueno, hasta aquí la primera parte, familia. Hasta aquí la primera parte. Pero es tremendo, de verdad. Y la otra parte va a estar tremenda también, con el favor del Eterno. Wow, yo estoy como que en shock también, en shock, porque cada vez que veo esto me sorprendo. El Eterno trayendo dirección, el Eterno diciendo, ¿sabes qué? Tú eres una persona oprimida, pobre, sin tierra, tienes como que nada que perder. Hey, yo te voy a organizar, te voy a dar mis mandamientos. Así le dice al pueblo, te voy a dar mis mandamientos. Se organizan, todo bien, les da reyes, el rey Salomón se equivoca, ellos no cumplen su misión, quebrantan el pacto, se van con dioses ajenos, no guardan el Shabbat, no guardaron el año Shemitah, nada. Entonces el padre, ¿qué hace? Tengo que cumplir lo que dije que iba a hacer, exiliarlos, divorciarme de ellos. Otra vez el pueblo está oprimido, sin tierra, sin nada. Pero el padre, como prometió a David que iba a venir alguien de su simiente que iba a restaurar su pueblo, le dice, ¿sabes qué? Voy a cumplir mi promesa. Entonces envía a Yeshua para restaurar a estas tribus perdidas, para restaurar a Israel, darle un estatus, manda a la consolación de Israel. De hecho, el apóstol Pablo utiliza este término, la consolación de Israel, que fue un término que después del exilio comienza a nacer para hacer referencia al Mesías. Él es, Yeshua es la consolación de Israel. Por eso nosotros creemos que Yeshua, al vertir su sangre, dice, consumado es, lo que hace es que permite que el reino sea restaurado. Y cuando Pablo es enviado a las naciones, como el apóstol a los gentiles, cuando Pablo es enviado a las naciones, lo que él está haciendo, Pablo, es trayendo a gente y compartiéndole sobre Yeshua, el Mesías, para que vengan y sean parte de la nación cuyo Dios es el Eterno, cuyo Dios es Hashem, es Yahweh, es Jehová, el Señor. Por eso él dice, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, son parte de la familia de Dios. Tenemos la misma ciudadanía, la misma ciudadanía. ¿Okay? Esto es tremendo y poderoso. Familia, ya se nos acabó el tiempo y no quiero extenderme más.
Y bueno, espero de verdad que haya sido de bendición para ustedes y nos vemos en la segunda parte de este tema. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Este es su hermano Ned Griffith. Shalom, shalom.